¿Recibiste la factura que te envié? Eso fue lo primero que me soltó Beatriz, la mujer de mi hijo, cuando por fin logré que me cogiera el teléfono un martes por la tarde, a finales del pasado octubre. Ni un hola, ni un ¿cómo estás, Pablo?, ni la más mínima cortesía antes de entrar en faena. Solo esa pregunta seca, como si yo fuera un empleado administrativo más y no su suegro. ¿Recibiste la factura? Le respondí que sí, con un tono más apagado de lo que me habría gustado. Perfecto. El proveedor necesita el pago para el viernes sin falta o detendrán el próximo envío de material sanitario, añadió ella con una frialdad ejecutiva. Murmuré que me ocuparía de ello, pero antes de que pudiera formular la pregunta que me había llevado a marcar su número, Beatriz ya había colgado. Me quedé allí, de pie en mi cocina en Pozuelo de Alarcón, en esa zona tranquila cerca de Madrid donde el silencio a veces pesa demasiado. Me apreté el teléfono contra el pecho, sintiendo el latido de mi propio desconcierto, mientras miraba por el ventanal el jardín que me había pasado 30 años cuidando con esmero. El arce japonés en la esquina se había vuelto de un rojo intenso, casi violento. Lucía, mi esposa, habría dicho que estaba precioso, que los colores del otoño en nuestro jardín eran el mejor regalo de la jubilación. Ella falleció hace ya 4 años, pero el hábito es más fuerte que la ausencia. Todavía me sorprendo a veces girando la cabeza hacia el salón, con una anécdota en los labios, esperando verla allí. La pregunta que Beatriz no me dejó hacer era, en apariencia, sencilla. ¿Cuándo es la inauguración? Mi hijo, Adrián, llevaba planeando la apertura de su clínica de bienestar casi 2 años. El centro, un espacio de fisioterapia-rehabilitación funcional que bautizó con el nombre de Senderos del Bienestar, debía ser el proyecto de su vida. Para él, era la culminación de su formación y de sus años de esfuerzo trabajando en clínicas ajenas. Para mí, representaba los 315.000 que yo había transferido desde la cuenta de ahorros que Lucía y yo construimos, euro a euro, durante toda nuestra vida laboral. Me jubilé como profesor de matemáticas en un instituto público tras 31 años de servicio, bregando con adolescentes y logaritmos. Lucía, por su parte, fue administradora en un hospital de la red pública. Nunca fuimos ricos, ni pretendimos serlo, pero fuimos cautos, constantes y muy hormiguitas con el dinero. Por eso, cuando Adrián vino a verme hace 2 primaveras, con un plan de negocio detallado bajo el brazo y ese brillo en los ojos que solo tienen los que persiguen un sueño, creí en él con la fe ciega que solo un padre puede profesar. No le exigí una participación en los beneficios, ni un asiento formal en su gestión, ni siquiera que mi nombre figurara en la placa de la entrada. Solo le pedí una cosa: que me mantuviera al tanto de los avances. Que no me viera como a un simple inversor capitalista, sino como a su padre, partícipe de su ilusión. Durante los primeros meses, el acuerdo funcionó a la perfección. Hablábamos cada domingo, generalmente durante la comida o en largas llamadas por la tarde. Me explicaba los quebraderos de cabeza con las reformas del local, la elección de las máquinas de magnetoterapia, el proceso de selección de los fisioterapeutas. Me enviaba fotos de cada tabique levantado. Recuerdo su llamada, casi eufórico, cuando llegaron las camillas hidráulicas de última generación. Fueron meses de cercanía, de sentir que mi jubilación servía para construir algo duradero. Pero entonces, su esposa, Beatriz, tomó las riendas de la administración de la clínica. Intento ser justo con ella y no dejarme llevar por el rencor. Beatriz es una mujer extremadamente organizada, resolutiva y es evidente que adora a Adrián. Sin embargo, desde que asumió el control financiero, algo que Adrián me comunicó con una timidez que entonces no supe interpretar, justificándolo con la experiencia de ella en gestión sanitaria, el flujo de información empezó a secarse. Nuestras llamadas dominicales se volvieron breves, casi monosilábicas, y pronto se hicieron más espaciadas. Finalmente, las llamadas cesaron. En su lugar, empezaron a llegar mensajes de WhatsApp asépticos y, de vez en cuando, el reenvío de alguna factura pendiente de pago.
Me convencí a mí mismo de que era el proceso natural. Un negocio nuevo absorbe hasta el último gramo de energía y los hijos adultos deben volar solos. He leído suficientes columnas de psicología en los suplementos dominicales como para saber que un padre que no sabe retirarse a tiempo acaba siendo un estorbo emocional. Sin embargo, hay una línea muy fina, pero muy dolorosa, entre dejar espacio para que alguien crezca y ser desplazado deliberadamente hacia los márgenes. En aquel momento, mientras miraba mi jardín rojo en Pozuelo, empezaba a sospechar cuál de las dos cosas me estaba ocurriendo a mí. No era solo falta de tiempo, era algo mucho más calculado. El viernes siguiente a esa llamada tan gélida sobre la factura, decidí que no podía seguir esperando una invitación que parecía no llegar nunca. Cogí las llaves del coche y conduje hasta la clínica. Era la primera vez que me acercaba por allí en 3 meses largos. Beatriz se había encargado de disuadirme durante todo el verano, insistiendo en que el estrépito de las obras, el trasiego de los obreros hacían que cualquier visita improvisada fuera una molestia innecesaria, y yo, confiado o quizás simplemente ingenuo, lo había respetado escrupulosamente. El trayecto desde Pozuelo hasta el barrio de Hortaleza, en Madrid, me llevó unos 40 minutos. Atravesé calles que conocía de memoria, las mismas que recorría con Lucía años atrás para visitar a su hermana. Cada semáforo y cada esquina me traían ecos de una vida que ahora se sentía extrañamente lejana. Encontré aparcamiento con una facilidad inusual para ser un viernes por la tarde en Madrid. Caminé hacia el edificio con el corazón latiéndome con una fuerza impropia de mi edad y me detuve en seco a unos metros de la entrada. Ya no había rastro de andamios ni de lonas protectoras. Había plantas elegantes en el escaparate y cuadros cuidadosamente enmarcados que aportaban un aire de serenidad al interior. Sobre la puerta, un letrero impecable rezaba: Senderos del Bienestar. Fisioterapia y rehabilitación. Letras azul marino sobre un fondo blanco inmaculado. Discreto, profesional y, sobre todo, terminado. La clínica estaba abierta. Clara e inequívocamente operativa. A través del cristal, pude ver un mostrador de recepción donde una mujer joven tecleaba con soltura en un ordenador. Había 2 personas esperando en los sofás con carpetas de documentos en el regazo. No entré. Me quedé allí, plantado en la acera como un extraño, haciendo un rápido y doloroso cálculo mental. El letrero ya no brillaba con el fulgor de lo recién instalado, tenía ligeras marcas de agua donde la lluvia de las últimas semanas había dejado su rastro. Las plantas de las macetas habían tenido tiempo de crecer y asentarse. Aquello no se había inaugurado ayer. Sin decir una palabra a nadie, me di la vuelta y regresé a casa en silencio. Esa misma noche, con las manos aún temblorosas, llamé a Adrián. 3 tonos y saltó el buzón de voz. Volví a intentarlo a la mañana siguiente, esperando que fuera un simple descuido. 2 tonos y, de nuevo, el buzón. Me estaba desviando las llamadas de forma deliberada. Mi propio hijo. Mastiqué esa amarga certeza durante un día entero antes de marcar el número de Beatriz. Ella respondió al primer tono, lo que no hizo sino confirmar mis peores sospechas sobre quien controlaba el acceso a la familia. ¿Cuándo abrió la clínica exactamente?, pregunté sin preámbulos. Hubo un silencio al otro lado de la línea. No fue muy largo, apenas el tiempo necesario para que ella compusiera su respuesta. La apertura privada fue hace unas 6 semanas, Pablo, dijo con una naturalidad asombrosa. Hicimos un lanzamiento muy discreto, algo íntimo, solo con la familia más cercana y algunos colegas del sector. Asimilé el golpe en silencio. Para ellos, yo ya no formaba parte de esa familia cercana. Adrián prefería mantener un perfil bajo, continuó ella, como quien explica algo a un niño. Ya sabes lo mal que gestiona la presión y las expectativas. Vaya si lo sabía. Adrián siempre había sido un chico sensible, alguien que sufría de ansiedad antes de cualquier examen o evento importante.
Toda mi vida me había esforzado por protegerle de cualquier estrés innecesario. Lo que nunca imaginé, en mis 65 años, es que mi propia presencia en el mayor logro profesional de mi hijo pudiera ser clasificada por su esposa como estrés innecesario. Beatriz, dije, esforzándome por mantener esa voz serena y modulada que 30 años de docencia me habían enseñado a usar en los momentos de crisis, puse 315.000 euros en ese proyecto. Algo que te agradecemos profundamente, replicó ella, cortando cualquier asomo de sentimentalismo. Adrián te llamará en algún momento de esta semana. Pero no llamó. Pasaron los días y el teléfono permaneció mudo. No soy una persona que suele actuar por impulsos viscerales. Lucía solía bromear diciendo que yo era capaz de convertir la elección del menú de una cena en un tratado de investigación filosófica. Sin embargo, la deliberación no debe confundirse con la pasividad. Mientras las noticias de mi hijo seguían sin llegar, empecé a moverme con el cuidado y la discreción de quien sabe que está siendo gestionado y se niega a aceptarlo. Era hora de dejar de ser un espectador y empezar a prestar atención a los detalles que Beatriz prefería mantener ocultos. Empecé a prestar una atención minuciosa a todo lo que antes daba por sentado. Desempolvé mis registros y revisé, uno por uno, cada movimiento bancario, cada recibo guardado en carpetas y cada correo electrónico relacionado con la clínica de los últimos 2 años. Había sido extremadamente meticuloso con la documentación, un hábito de profesor de matemáticas que Lucía siempre celebraba y que Adrián solía considerar una exageración. Lo que encontré al desplegarlo todo sobre la mesa de madera del comedor, bajo la luz mortecina de la tarde, fue una imagen inquietante que los detalles aislados habían mantenido oculta hasta entonces. El acuerdo original entre Adrián y yo nunca se plasmó en un contrato formal ante notario. Yo sugerí formalizarlo al principio para evitar malentendidos, pero mi hijo se mostró profundamente dolido por la propuesta. Papá, por favor, que somos familia, me dijo con una decepción que me hizo sentir mezquino por haber sugerido siquiera la palabra contrato. Ahora comprendo que apelar a la sangre era exactamente el efecto deseado para desarmar mi prudencia. Lo que sí conservaba era una serie de correos electrónicos donde Adrián describía mi aportación como una inversión en términos familiares, sin intereses bancarios ni un calendario de pagos rígido, pero con el compromiso inquebrantable de tratarme como a un socio capitalista con derecho a ser informado de cada hito importante. Sus propias palabras, su firma digital. Y la inauguración de la clínica era, por cualquier definición razonable, el hito más importante de todos. Pero había algo más turbio que la falta de invitación. Empecé a notar patrones extraños en las facturas que Beatriz me reenviaba esporádicamente. Aparecía equipamiento de alta gama que no recordaba haber aprobado y, lo más sospechoso, una cuota de consultoría que se repetía mensualmente pagada a una sociedad limitada cuyo nombre no me resultaba familiar en absoluto. Había también una partida descrita vagamente como desarrollo de negocio cargada directamente al presupuesto operativo. Mi dinero, el ahorro de toda una vida, estaba siendo drenado de forma constante durante 11 meses consecutivos. No soy contable, pero he pasado 31 años enseñando a mis alumnos a seguir la lógica implacable de los números. Y la lógica de estas cifras me estaba gritando algo que mi corazón se negaba a procesar. Llamé a mi viejo amigo Diego, que se había jubilado de la abogacía corporativa hacía 3 años y ahora pasaba la mayor parte del tiempo navegando por las costas de Denia. Quedamos para comer en una taberna cerca del puerto de Valencia, un lugar donde el salitre y el buen vino suelen facilitar las verdades incómodas. Llevé conmigo la carpeta de los correos y las facturas sospechosas. Los extendí sobre la mesa, entre las tazas de café y las migas del postre, y dejé que su ojo clínico leyera entre líneas. Diego no dijo nada durante un largo y denso silencio. Finalmente, se bajó las gafas de leer, me miró por encima de la montura con esa gravedad que solo tienen los abogados veteranos y preguntó: Pablo, ¿tienes idea de quién es el dueño real de esta sociedad limitada? Le dije que no tenía la menor sospecha.
Entonces deberías averiguarlo cuanto antes, sentenció él. Siguiendo su consejo, contraté a una gestora jubilada llamada Carmen, una mujer que hacía trabajos puntuales de auditoría y, lo más importante, hacía muy pocas preguntas. Le pedí que revisara todo el panorama financiero de mi aportación y los cargos efectuados a la cuenta de la clínica. Tardó 2 semanas en volver. Cuando lo hizo, traía un resumen de 4 páginas y una expresión en el rostro que reconocí al instante. Era la misma cara que yo ponía durante 3 décadas cuando tenía que dar malas noticias a los padres de mis alumnos más problemáticos. La sociedad limitada, efectivamente, recibía una cuota mensual de la clínica en concepto de consultoría estratégica. El administrador único de esa sociedad resultó ser el hermano de Beatriz, un hombre llamado Raúl. Según las indagaciones de Carmen, Raúl no tenía experiencia previa en gestión sanitaria, ni en fisioterapia, ni en nada que pudiera justificar una cuota mensual de 2.600. Durante 11 meses, eso sumaba un total de 28.600 cargados directamente contra mi inversión inicial. Había más irregularidades en el informe de Carmen, pero ese detalle fue el que se me quedó grabado, frío y pesado como una piedra en el fondo de un pozo. No llamé a Adrián inmediatamente. Necesitaba asimilar el golpe y entender la magnitud real de la traición antes de pronunciar una sola palabra. Supongo que en este punto de la historia, otro hombre habría conducido furioso hasta la clínica para montar un escándalo público, pero las escenas impulsivas rara vez solucionan algo. Lucía me enseñó esa lección con paciencia. No se gana la batalla gritando más fuerte. Ella solía decirme con una sonrisa sabia: Pablo, en esta vida ganas siendo el último que se queda sentado a la mesa. Y eso era exactamente lo que pensaba hacer. A través de un contacto mutuo, el marido de una antigua colega del instituto que casualmente había gestionado locales para el propietario del inmueble de la clínica, logré acceder a una copia del contrato de arrendamiento. No entraré en detalles sobre cómo lo conseguí exactamente en España. A veces, una cañada de favores y un café a tiempo abren más puertas que un requerimiento judicial, y no es algo que deje en buen lugar a nadie. Lo que importa es lo que descubrí entre aquellas cláusulas de lenguaje jurídico farragoso. El contrato se había blindado con un aval personal de cuantía desorbitada. Y no estaba firmado por Adrián y Beatriz de forma conjunta, como me habían dado a entender, sino por Adrián en solitario. Independientemente de la pomposa estructura empresarial que Beatriz me había vendido, el riesgo financiero real, el que te quita el sueño y te puede dejar en la calle, recaía exclusivamente sobre los hombros de mi hijo. No había protección societaria ni responsabilidad limitada que valiera frente a aquel aval. Si la clínica fallaba, Adrián respondería con todo su patrimonio presente y futuro. Me pregunté, mientras releía el documento en la soledad de mi salón en Pozuelo, si Beatriz era consciente de esto cuando autorizaba esos pagos mensuales a su hermano Raúl. No sé qué conversaciones tenían entre las paredes de su casa, ni qué silencios compartían. Lo que sí sabía es que mi hijo cargaba con una losa que quizá no comprendía del todo, mientras la persona encargada de proteger sus intereses desviaba parte del flujo de caja hacia su propia sangre. Llamé a Adrián un domingo por la mañana, rompiendo el largo silencio que se había instalado entre nosotros. Respondió al quinto tono, con esa desgana de quien no quiere ser interrumpido. Hola, papá, su voz sonaba pastosa, cansada. No se mostró sorprendido, sino más bien como un hombre que lleva tiempo esperando una conversación inevitable y no ha pegado ojo anticipándola. Me gustaría pasar por la clínica, le dije, midiendo cada palabra. No quiero presentarme de improviso, así que te aviso con tiempo. Estaré allí el martes por la tarde. Hubo una pausa densa, un vacío al otro lado de la línea. Claro, papá. Faltaría más. Me gustaría que Beatriz estuviera presente. Es importante que estemos los tres. Otra pausa. Esta vez mucho más larga, casi eterna. Se lo preguntaré, respondió al fin. Por favor, hazlo.
Es necesario, Adrián. La reunión del martes fue, posiblemente, uno de los momentos más amargos de mi vida. Me pasé todo el fin de semana preparándola con la misma meticulosidad con la que organizaba las tutorías más conflictivas de mi carrera. Con método, sin un ápice de ira y con el firme objetivo de llegar a un entendimiento constructivo en lugar de imponer un castigo ejemplar. Llevé conmigo el informe detallado de Carmen, mis registros de correos electrónicos y la copia del contrato de alquiler. Adrián y Beatriz me recibieron en el pequeño despacho trasero de la clínica, un espacio funcional que olía a pintura fresca y desinfectante. Mi hijo parecía no haber dormido en una semana, tenía ojeras profundas y evitaba mi mirada. Beatriz, en cambio, se veía serena, envuelta en esa calma ensayada que algunas personas se ponen como una armadura antes de entrar en batalla. Puse los documentos sobre la mesa, justo en el espacio físico que nos separaba, y dije en voz baja: me gustaría que revisáramos estos números juntos. Por el bien de todos. Lo que siguió fueron 2 horas de tensión contenida que no pienso transcribir al detalle. Hay cosas que pertenecen a la intimidad de una familia y allí deben quedarse. Beatriz intentó justificar los honorarios de Raúl como un apoyo logístico estratégico imprescindible durante la fase crítica de puesta en marcha. Adrián, con la mirada perdida en un punto de la pared, balbuceó que no conocía el alcance real de lo que se estaba facturando. Beatriz insistió, con una frialdad que me erizó la piel, en que él estaba al tanto de todo. Finalmente, Adrián admitió que había firmado autorizaciones genéricas y cheques en blanco, confiando ciegamente, sin revisar ni un solo detalle. Fue doloroso de presenciar. No porque sintiera que me estaban mintiendo descaradamente, aunque hubo momentos de duda razonable, sino porque vi a mi hijo, al hombre que Lucía y yo habíamos criado con tanto amor y valores, sentado frente a su propia esposa dándose cuenta de que sus versiones de la realidad no encajaban. Ver la quiebra de la confianza en directo es algo que no le deseo a ningún padre. No levanté la voz ni una sola vez. No hubo amenazas de abogados ni ultimátums dramáticos. Al terminar las 2 horas, simplemente dije: necesito que esto se reconozca formalmente. Quiero una contabilidad por escrito de cada gasto y un plan de devolución detallado para reintegrar lo pagado a la empresa de Raúl. No es porque me falte el dinero para comer, Adrián, es porque necesito recuperar la certeza de que estamos actuando con honestidad en esta mesa. Beatriz, recuperando su tono ejecutivo, dijo que necesitaría tiempo para consultarlo con su asesor fiscal. Por supuesto, respondí levantándome. Tenéis 2 semanas. Ni un día más. Al salir, Adrián me acompañó hasta la puerta, mientras Beatriz se quedaba en el despacho, refugiada tras su ordenador. Él se detuvo en el escalón de la entrada con las manos hundidas en los bolsillos, mirando con melancolía hacia el aparcamiento vacío. Lo siento mucho, papá, murmuró. Lo sé, hijo. Lo sé. De verdad. No tenía ni idea de que ella le estuviera pasando tanto dinero a Raúl. Miré a mi hijo durante un largo y pesado minuto. Y le creí. Creí que había firmado documentos sin leer, delegando los detalles farragosos en su esposa para centrarse en su sueño de fisioterapeuta. Había construido una clínica preciosa, un templo al bienestar, sobre unos cimientos financieros que nunca se molestó en inspeccionar. Lo había visto hacer variaciones de esto toda su vida. Adrián siempre fue el visionario, el soñador que necesitaba a otros para ejecutar la letra pequeña. Era su mayor virtud y, al mismo tiempo, su grieta más profunda. Y en este caso, alguien muy cercano se había aprovechado de esa vulnerabilidad. Es algo que vas a tener que solucionar tú mismo, le dije, poniéndole una mano en el hombro. No lo hagas por mí ni por el dinero. Hazlo por tu propia dignidad y por el futuro de este lugar. Regresé a Pozuelo envuelto en la luz anaranjada y mortecina del atardecer madrileño. La M40 fluía con esa lentitud exasperante de los martes, pero yo no tenía ninguna prisa por llegar a mi casa vacía.
Sintonicé Radio Nacional, una vieja costumbre de los tiempos en que Lucía insistía en que la radio era la mejor compañera para no sentirse solo al volante, y dejé que el trayecto durara lo que tuviera que durar, procesando el peso de la reunión. Las 2 semanas de plazo transcurrieron en un silencio tenso. Un jueves por la mañana, recibí un correo electrónico del contable de Beatriz. Adjuntaba un documento PDF que contenía una auditoría completa y detallada de todos los gastos de la clínica hasta la fecha. Allí estaban, negro sobre blanco, los honorarios de Raúl. Sumaban exactamente 31.700 en pagos que yo jamás había autorizado. El documento incluía una propuesta de reembolso formal, estructurada en cuotas mensuales durante 18 meses, que se detraerían directamente de los beneficios operativos del centro. Revisé los términos con Diego por teléfono. Tras un par de comentarios técnicos, me confirmó que la propuesta era justa y legalmente sólida. Acepté, pero impuse una condición innegociable. A partir de ese momento, cualquier gasto extraordinario que superase los 4.500 requeriría mi conformidad previa y por escrito. Beatriz aceptó a través de un mensaje corto. No sonaba contenta, pero la transparencia ya no era una opción, sino una obligación. Lo que ocurrió después fue un proceso mucho más lento y menos cinematográfico. Adrián y yo retomamos nuestras conversaciones de los domingos, aunque el tono había cambiado para siempre. Eran llamadas más cortas, marcadas por una prudencia nueva, pero también por una honestidad descarnada que antes nos faltaba. Me confesó cosas que se había guardado por miedo o por orgullo. Que los primeros 3 meses de la clínica habían sido un abismo de dudas, que le aterraba decepcionarme y que las discusiones con Beatriz por el control del dinero habían empezado mucho antes de que yo pusiera la primera piedra financiera. Podrías haber acudido a mí, hijo, le dije un domingo, mientras observaba el jardín desde la cocina. Un padre que no es capaz de escuchar las noticias difíciles de su hijo no es un padre en el que se pueda confiar. Y yo siempre he aspirado a ser alguien en quien puedas apoyarte, no alguien a quien tengas que ocultarle la verdad. Nunca recibí esa invitación para la gran inauguración oficial. Nunca estuve en la puerta de Senderos del Bienestar estrechando la mano de sus colegas ni disfrutando de ese orgullo público que siente un padre cuando ve el éxito de su descendencia. Ese momento me lo arrebataron, y no voy a mentir diciendo que no dejó una cicatriz. Me dolió, y me sigue doliendo cuando paso por delante de la fachada y veo el letrero azul. Sin embargo, a mediados de diciembre, un viernes lluvioso, Adrián me llamó con una voz distinta, más cercana. Me preguntó si quería acercarme a la clínica para una cena de Navidad anticipada y privada. Solo nosotros 3. Él, Beatriz y yo. Cenamos en la pequeña cocina del personal, al fondo del local, con platos de plástico y comida de un restaurante de takeaway de la esquina. Acepté. Me senté en una mesa plegable, rodeado de cajas de cartón y con una hilera de luces navideñas que Adrián había colgado de mala manera en la ventana. Mientras comíamos, pensé en Lucía y en mis 31 años explicando logaritmos y ecuaciones a hijos de desconocidos. Pensé en lo que significa realmente invertir en algo. El dinero, al final, es la parte sencilla de la ecuación. Lo acumulas con esfuerzo durante décadas y puedes desprenderte de él en un solo segundo, con una firma. Una vez que sale de tus manos, ya no te pertenece, se va al mundo a construir paredes o a pagar deudas. La inversión verdaderamente difícil es la otra. La que haces en una persona a lo largo de los años con tu paciencia, tu presencia física y tu voluntad de no levantarte de la mesa incluso cuando los números no salen y la confianza se agrieta. No sé si Adrián y Beatriz han resuelto sus diferencias matrimoniales, ese es su camino, no el mío. Pero sé que mi hijo me miró aquella noche, por encima de los recipientes de plástico, y me dijo: «Papá, esto no existiría sin ti». Y en ese momento, supe que no hablaba de los 300.000 euros. Tengo 65 años. He enterrado al amor de mi vida,
He sobrevivido a una larga carrera profesional y he navegado por más conversaciones amargas de las que puedo contar. La lección que he extraído de todo esto, y la que daría a cualquier padre en mi situación, es que un contrato no es una señal de desconfianza, sino un acto de respeto supremo. Un papel dice: me tomo esto tan en serio que quiero que quede por escrito. Dice: creo tanto en este proyecto que quiero que sea real y transparente para ambos. La clínica de mi hijo funciona bien ahora. Los reembolsos llegan puntuales el primer día de cada mes, como un reloj suizo. Visito el centro el segundo martes de cada mes y Adrián me ofrece un café mientras repasamos un breve informe de gestión. Ocupación de salas, nuevas derivaciones médicas, mantenimiento. En primavera, cuando decidió comprar una nueva máquina de ecografía de última generación, me llamó antes de firmar la orden de compra para pedir mi opinión. Esa llamada, ese gesto de incluirme en la decisión antes de gastar el dinero, valió para mí mucho más de lo que habría valido cualquier placa conmemorativa en la inauguración. No soy un hombre que necesite ser el centro de la celebración, soy un hombre que necesita ser parte del proceso. Hay una diferencia abismal entre ambas cosas, y me costó perder la primera para asegurar la segunda. Si eres un padre o una madre que ha entregado a un hijo su dinero, su tiempo o su confianza ciega, y has empezado a sentir ese frío en el estómago que te dice que te están gestionando en lugar de respetarte, escucha esto. Tus sentimientos son información valiosa. No los ignores. No te convenzas de que eres una persona difícil o de que el amor familiar exige el silencio ante la duda. Haz la pregunta incómoda. Lee el documento. Exige las cuentas. Si tu hijo merece realmente que creas en él, y la mayoría lo merece, se sentará contigo a esa mesa, por mucho que escueza. Y lo resolveréis juntos. Eso es lo que significa ser una familia en el mundo real. No es la ausencia de conflictos, sino la voluntad inquebrantable de afrontarlos de cara. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. Tenía exactamente 72 horas antes de que ella regresara de ese viaje. Todo comenzó una tarde cualquiera, de esas que parecen inofensivas, cuando el teléfono rompió el silencio de la casa. Era una de las mejores amigas de mi mujer. Me preguntó, con un tono entre extrañado y molesto, por qué ella no había aparecido en su cena de cumpleaños. Yo, desconcertado, le solté. ¿Qué cena de cumpleaños? Ella me explicó que habían quedado esa misma noche en aquel restaurante italiano del centro, uno de esos sitios de moda, y que mi mujer se había comprometido a estar allí puntualmente a las 19. Ya eran las 20:30. Por puro instinto de protección, empecé a improvisar excusas. Le dije que tal vez le había surgido un marrón de última hora en la oficina, o que quizás se había quedado atrapada en el caos circulatorio de la M30, que ya sabemos cómo se pone a esas horas. Le aseguré que le daría el recado y que la llamaría en cuanto cruzara la puerta. Pero aquí es donde la realidad me dio el primer bofetón. Mi mujer me había asegurado que estaba en esa cena. Salió de casa a las 18:15, me dio un beso rápido con sabor a carmín y me soltó un: no me esperes despierto, cariño, que probablemente cerremos el local. Y así, sin más, cruzó el umbral. Si no estaba celebrando el cumpleaños, ¿dónde demonios se había metido? La encubrí sin pensarlo 2 veces. Es algo casi biológico, proteges a tu pareja antes de permitirte cuestionarla. Pero en cuanto colgué, un frío súbito me recorrió la espalda. Supe que algo iba muy mal. Para que me entendáis, os pongo en contexto. Me llamo José López y tengo 41 años. Ella tiene 37. Llevamos 7 años casados, 9 si contamos desde que empezamos a salir. Vivimos en las afueras de Madrid,
en una zona residencial muy tranquila donde invertimos nuestros ahorros en un chalet hace unos 5 años. Ella se mueve en el mundo del marketing y tiene una nómina bastante generosa. Yo, por mi parte, soy jefe de proyecto en el sector de la construcción. Económicamente nos va de cine, decidimos no tener hijos, una elección mutua que tomamos pronto porque nuestra prioridad era viajar por el mundo y escalar en nuestras carreras profesionales. Mirando atrás, con la perspectiva que te da la traición, quizá ese fue parte del problema. Teníamos demasiado tiempo libre y ninguna responsabilidad que fuera más allá de nosotros mismos. Me quedé clavado en la cocina con el móvil en la mano, iluminado por la foto de su contacto, debatiendo internamente si debía llamarla y encararla. Pero algo dentro de mí, un sexto sentido que nunca había escuchado, me ordenó que no lo hiciera. Me dijo que simplemente observara, que dejara que la farsa siguiera su curso. Llegó a casa sobre las 23, desbordando una alegría que me pareció ensayada. Entró con una sonrisa de oreja a oreja y empezó a soltar un monólogo sobre lo increíble que había sido la velada. Que si la comida estaba espectacular, que si se habían pasado con el vino. Incluso se recreó describiendo el postre, una especie de tiramisú que, según sus propias palabras, era el mejor que había probado en su vida. Yo me limité a asentir con un frío. Vale, suena genial. Ni una mención a la amiga que me había llamado desesperada, ni una palabra sobre el hecho de que esa cena nunca tuvo lugar. Me mintió a la cara con una precisión quirúrgica, con un entusiasmo contagioso, usando esa sonrisa en la que yo solía confiar a ciegas. Esa noche, mientras fingía dormir a su lado, sentí como un interruptor se activaba en mi cerebro, pasando de la negación más absoluta a una claridad aterradora. A la mañana siguiente, en cuanto oí su coche alejarse hacia el trabajo, me senté en mi despacho y empecé a encajar las piezas de los últimos meses. De repente, las piezas del puzzle tenían sentido. Las horas extras imprevistas, las sesiones intensivas de gimnasio que brotaron de la nada hace medio año, la renovación total del armario, el perfume nuevo y embriagador, y sobre todo, esa forma casi paranoica de vigilar su móvil como si contuviera secretos de estado. Cambió su código de acceso hace unos 4 meses. Me di cuenta de la forma más tonta. Intenté poner un recordatorio para una cita en el dentista y me encontré con la pantalla bloqueada. Cuando se lo comenté, me soltó una milonga sobre que su empresa ahora exigía ajustes de seguridad estrictos por la nueva ley de protección de datos, el famoso RGPD, y que había mucho cotilla en su oficina. En su momento dije que vale, no quise ser el típico marido celoso. Pero la señal de alarma definitiva, la que ya no podía ignorar, era el viaje que tenía marcado en el calendario. Una supuesta convención de ventas en Valencia, de jueves a sábado. 3 días enteros fuera de casa. Llevaba semanas dándome el sermón con ello, incluso me enseñó la web del evento y fingió quejarse de una mesa redonda a la que estaba obligada a asistir por protocolo. Después de la pantomima del tiramisú, mi fe en ella se había evaporado por completo. Así que el miércoles por la mañana, justo el día antes de su partida a Valencia, tomé una decisión drástica. No llamé a un amigo para desahogarme, ni a su madre para preguntar, ni mucho menos a ella. Llamé a un detective privado. La oficina del detective estaba estratégicamente situada cerca de la calle Arturo Soria, en una de esas zonas de Madrid donde el dinero y la discreción suelen ir de la mano. Era un local pequeño, sobrio, regentado por él y un socio. El hombre, con la mirada curtida por 18 años de seguir rastros ajenos, no pestañeó mientras yo le soltaba todo el lastre. La llamada de la amiga, la farsa del restaurante italiano, el viaje ficticio a Valencia y ese muro de cristal que ella había levantado con su móvil. Me escuchó en silencio, tomando notas rápidas en una libreta que parecía haber visto tiempos mejores. Al terminar, me clavó una mirada gélida y me hizo la pregunta del millón. ¿Para qué quiere esto, señor López? ¿Para su propia tranquilidad o para presentar ante un juzgado?
Para ambas cosas, respondí sin dudar. Quiero dormir por las noches y quiero que no me desplumen en el proceso. El hombre asintió con una mueca que pretendía ser una sonrisa. Me explicó que, aunque en España el adulterio dejó de ser delito hace décadas, las pruebas de una relación extramatrimonial y, sobre todo, del engaño deliberado, eran piezas clave para una estrategia de divorcio ganadora. Especialmente en lo que respecta a la liquidación de gananciales y para neutralizar cualquier intento de solicitar una pensión compensatoria alegando un supuesto desequilibrio económico. He trabajado en casos donde una buena foto en el momento justo lo cambia todo en la mesa de negociación, sentenció. Le confirmé que ella se marchaba el jueves por la mañana y que no regresaría hasta el sábado a última hora. Teníamos exactamente 72 horas. Es tiempo más que suficiente, me aseguró. Acordamos los honorarios, le entregué un adelanto en efectivo, billetes de 50 que pesaban como el plomo, y me garantizó que no perdería su pista desde el mismo segundo en que pusiera un pie fuera de nuestro chalet. Salí de allí sintiendo un alivio casi físico. No era la alegría de haberla pillado, sino la satisfacción de dejar de ser el tonto de la película. Ya no estaba en la oscuridad. El miércoles por la noche, la cena fue una obra de teatro de mal gusto. Ella preparaba la maleta con una desfachatez asombrosa, quejándose de lo tediosa que iba a ser la convención y de cuánto echaría de menos quedarse en casa conmigo. Casi me da un ataque de risa nerviosa. Con mi mejor cara de póker, le deseé un buen viaje y le dije que yo aprovecharía el fin de semana para arreglar el jardín y ver algo de fútbol en la tele. Ella soltó una risita burlona. «Eres tan aburrido, José», dijo mientras cerraba la cremallera. «Ya lo creo», le devolví la sonrisa. «No te imaginas cuánto». El jueves a las 7, la vi marchar. Llevaba su termo de café en una mano y rodaba la maleta hacia el coche con la naturalidad de quien va a un seminario mundano. Me quedé en el porche, despidiéndome con la mano hasta que su coche se perdió de vista. En cuanto la calle quedó en silencio, entré en casa y me senté a esperar. A las 9, el móvil vibró. Era el detective. No va hacia Valencia. Ha cogido la A5 en dirección hacia Extremadura. Una hora después, el segundo golpe. Ha hecho el registro en un parador cerca de los pantanos. No hay convenciones aquí. Y no ha llegado sola. El acompañante era un varón, unos 45 años, al volante de un SUV negro. Se habían encontrado en el parking del hotel. Adjuntas al mensaje venían las fotos. Allí estaba ella, mi mujer, fundiéndose en un abrazo con un desconocido en mitad de un aparcamiento. Ella llevaba su maleta, él cargaba con un macuto. Entraron juntos al vestíbulo, cómplices, riendo. Me quedé mirando esa pantalla durante 15 minutos eternos. En el fondo, no sentí sorpresa. El dolor estaba ahí, sí, pero era un dolor distinto. El dolor de la confirmación. Guardé cada archivo en una carpeta encriptada de mi portátil. Luego, hice la segunda llamada del día. Una abogada de familia en el centro de Madrid, especialista en divorcios contenciosos. Esa misma tarde, en su despacho, le puse las cartas sobre la mesa. Me explicó que, al no tener hijos, el proceso sería rápido, pero recalcó que el engaño sistemático y el abandono de los deberes conyugales según el Código Civil jugarían a mi favor. Lo que más me preocupaba era el dinero. Mi mujer gana unos 28.000 euros al año, yo rondo los 75.000. Sabía que sus abogados intentarían hincarme el diente con una pensión compensatoria. Pero la abogada fue tajante. Con las pruebas del detective demostrando que el matrimonio estaba roto por su conducta desleal y el uso de fondos comunes para sus escapadas, su posición quedaba totalmente debilitada. Salí de allí con el contrato firmado y una misión. Pero la estrategia legal era solo una parte del plan. Tenía 72 horas y pensaba aprovecharlas hasta el último segundo.
Fui directo a un centro de alquiler de trasteros y reservé un módulo de 15 metros cuadrados. Luego, llamé a mi hermano. Me lo cogió al segundo tono. Necesito tu ayuda este fin de semana, le solté sin rodeos. ¿Qué pasa, José? Preguntó preocupado por mi tono de voz. Se lo conté todo. Hubo un silencio sepulcral al otro lado de la línea. Luego, su respuesta fue corta y clara. ¿Qué necesitas? Una furgoneta de alquiler y tus brazos. Voy a sacar absolutamente todas sus cosas de esta casa antes de que vuelva el sábado. Mi hermano no dudó ni un instante. Estaré allí el viernes a las 6 de la mañana. Acto seguido llamé a mi mejor amigo. Misma historia, misma respuesta. Cuenta conmigo, allí estaré. Los preparativos estaban listos. La mudanza de la deslealtad iba a comenzar. La noche del jueves fue un suplicio. No pegué ojo. El detective, con una eficiencia casi cruel, no dejaba de enviarme actualizaciones por WhatsApp. Cenaron en el restaurante del Parador con vistas al embalse, pasearon bajo las estrellas y subieron a la habitación. Incluso me mandó fotos de ellos en la cafetería, sentados muy juntos, con sus manos entrelazadas sobre la mesa. No era un desliz de una noche. Llevaba 8 meses ocurriendo. Lo descubrí más tarde al entrar en sus registros digitales. 8 meses de hoteles reservados en secreto, viajes de trabajo ficticios y excusas baratas. El viernes, a las 6 en punto, el motor de la furgoneta de alquiler retumbó en la entrada. Era mi hermano, y mi mejor amigo venía justo detrás en su coche. Yo ya llevaba en pie desde las 4 de la mañana, movido por una adrenalina fría y oscura. Había empezado a descolgar ropa, a vaciar cajones y a apilar cajas de cartón sin descanso. Vamos a ello. Dije al abrirles la puerta. Le dimos duro. Vaciamos su lado del armario, sus zapatos de marca, sus bolsos, hasta el último de sus collares. El baño fue lo siguiente. Cada crema de noche, cada frasco de perfume caro, cada cepillo. Todo lo que oliera a ella acabó en una caja. Pasamos a su rincón de despacho. El escritorio, el soporte del portátil, sus libros de marketing y esos cuadros con frases de autoayuda que tanto le gustaban. Luego, el salón. Sus cojines, sus mantas de diseño, incluso ese sillón orejero que ella misma eligió con tanto mimo cuando nos mudamos. En la cocina no tuvimos piedad. Su cafetera espresso, su juego de ollas de acero inoxidable y el bloque de cuchillos profesionales que compró en aquel curso de cocina. Cargamos la furgoneta durante 5 horas interminables. Mi hermano, sudando y mirando el salón medio vacío, soltó un: joder, José, sí que tenía cosas la tía. Tenía de todo, hermano, respondí yo mientras cerraba la última caja, de todo menos lealtad. Lo llevamos todo al trastero y lo descargamos bajo llave. Para el viernes por la tarde, la casa estaba purificada. Ni un solo rastro de su existencia. Pasé el resto del día limpiando cada superficie, aspirando cada rincón, haciendo que el lugar recuperara el aire de cuando era solo mío. El sábado, el detective envió el último lote de pruebas. Fotos del desayuno en una terracita soleada, registros de GPS. Él lo documentó cada segundo. Ella, puntual como un reloj suizo, me mandó un mensaje a media tarde. La convención es aburridísima. Qué ganas de llegar a casa ya. Te echo de menos, cariño. Yo, con los dedos firmes, le respondí. Yo también. No era mentira, echaba de menos a la mujer que creía que era, no al monstruo que estaba a punto de aparcar en mi puerta. A las 17, el detective dio el último aviso. Han dejado el hotel. Va por la A5 hacia el norte, dirección Madrid. Va camino de casa. Le di las gracias y le dije que ya era suficiente.
Me senté en el sofá, en mitad de mi salón fantasma, y esperé en penumbra. Aparcó sobre las 19:30. Oí el zumbido del garaje, el rodar de su maleta por el suelo de grés y el portazo de la cocina. «Hola, cariño, ya estoy aquí», gritó con esa voz impostada de felicidad. No respondí. Ella entró al salón con una sonrisa radiante, empezando a parlotear sobre lo agotador que había sido el viaje y lo mucho que necesitaba un baño. De repente, se detuvo en seco. Miró alrededor. Su sonrisa se congeló. «¿Dónde está mi sillón?», preguntó con un hilo de voz. «No está». «¿Pero qué coño pasa aquí?». «Se ha ido», dije yo sin levantarme, «junto con todo lo demás que te pertenece». Me miró como si le estuviera hablando en arameo. «¿De qué estás hablando, José?». «Sube arriba», le ordené con calma. Se quedó paralizada un segundo, pero luego echó a correr hacia el dormitorio. La seguí despacio y me apoyé en el umbral de la puerta. La vi abrir el armario. Vacío. Los cajones. Vacíos. Entró al baño como una loca. Vacío. Se giró hacia mí, con la cara completamente desencajada, blanca como las calorías. «¿Dónde están mis cosas?». «En un trastero», respondí seco. «No puedes hacer esto. Es mi propiedad». Empezó a gritar, histérica. «Tu propiedad está a buen recaudo. Tienes la llave y la dirección sobre la mesa de la cocina. Puedes ir a recogerla cuando te dé la gana». Empezó a temblar, no sé si de rabia o de pánico puro. «¿Pero qué te pasa? ¿Te has vuelto loco?». «A mí no me pasa nada». «¿Qué tal por el parador, Raquel?». Tendríais que haber visto su expresión. Se le desencajó la mandíbula. «¿Qué?». «El parador, las cañitas en la terraza, los paseos románticos por el pantano». «¿Qué tal estuvo el tiramisú de este viaje?». Le solté con todo el sarcasmo del que fui capaz. Empezó a retroceder, como si mis palabras fueran golpes físicos. «No sé de qué me hablas, te lo juro». «Ah, ¿no?». «Porque tengo un dossier de fotos así de gordo. Un detective te siguió desde el minuto 1. Nunca hubo convención en Valencia. Fuiste a follar con otro hombre y tengo 3 días de pruebas fotográficas que lo demuestran». Se quedó muda. La verdad la golpeó con la fuerza de un camión. «Y también sé», continué, «que esto lleva pasando al menos 8 meses». Entonces empezaron las lágrimas. El llanto de quien ha sido casado. «Por favor, José, no es lo que piensas». «Perdóname, me confundí». «Es exactamente lo que pienso. Ya he firmado con una abogada y la demanda de divorcio entra el lunes. Búscate un buen abogado, porque con las pruebas de que has dilapidado fondos gananciales en tus hoteles con tu amante, vamos a pelear hasta el último céntimo del reparto de bienes». Se desplomó en la cama, sollozando tan fuerte que apenas se le entendía. «Lo dejaré. Te quiero. No me hagas esto». «¿Me quieres?». Me reí en su cara. «Has pasado 3 días en un hotel con otro mientras yo cargaba tus bragas en una furgoneta y tienes la cara dura de decir que me quieres». «Pues adivina qué. Se acabó. Quiero que te largues de esta casa esta misma noche». «¿Y a dónde quieres que vaya a estas horas?». Balbuceó. «Sinceramente, me importa un bledo. Llama a tu amigo del SUV negro». Se quedó allí sentada un buen rato hasta que entendió que no iba a ceder. Llamó a alguien, supongo que a él, porque la oí susurrar entre mocos. «Lo sabe todo, ven a buscarme». Agarró su maleta, la misma con la que acababa de llegar de su viajecito, y salió por la puerta sin mirar atrás. Oí su coche arrancar y, por fin, el silencio absoluto se adueñó del chalet. Me serví un buen whisky y me senté en el salón.
Aquí es donde la amiga de la cena vuelve a la historia. Aquella llamada. Me había escamado. ¿Por qué llamarme a mí en vez de mandarle un mensaje a ella? Semanas después quedé con ella para tomar un café. Estaba nerviosa, esquiva. Tú lo sabías, ¿verdad? Le solté directamente. No lo negó. Sabía lo del lío desde hacía meses. Mi mujer se lo contaba todo, le enseñaba fotos, se jactaba de ello. La amiga le había rogado que parara, que iba a destrozar su vida, pero Raquel no escuchó. Así que la amiga se inventó lo de la cena de cumpleaños a propósito. Fue su forma de lanzarme un salvavidas sin traicionar del todo su código de amistad, dándome el hilo del que tirar. Se lo agradecí de corazón. Esa llamada me ahorró meses de ser el cornudo del barrio. 3 semanas después, el proceso estaba en marcha. Ella intentó reclamar más dinero de la cuenta común, pero mi abogada sacó los extractos de los hoteles y los pagos ocultos que yo no había detectado, y se achantó al momento. Ahora vive en un piso compartido con una compañera de trabajo. Su amante, por cierto, está lidiando con su propio infierno, porque resulta que él también estaba casado y su mujer no ha sido tan paciente como yo. Hay gente que me dice que fui demasiado lejos, que lo de vaciar la casa fue mezquino y que debería haber hablado con ella. ¿Hablar para qué? ¿Para qué me soltara otra sarta de mentiras? ¿Para qué llorara lágrimas de cocodrilo mientras planeaba cómo desplumarme en el divorcio? Tuvo 8 meses para ser sincera. Prefirió mirarme a los ojos y describirme un tiramisú de una cena que nunca existió. Así que sí, contraté a un detective, llamé a una abogada, alquilé una furgoneta y borré su rastro en una tarde. Y cuando cruzó la puerta ese sábado, se encontró con las consecuencias de sus actos. Fue duro, sí. ¿Me arrepiento? De nada. Mi hermano vino el otro día con un pack de cervezas. Nos sentamos en el jardín, en silencio. Te veo diferente, José, me dijo. Me siento diferente. La casa está más silenciosa ahora, pero es un silencio de paz. Hay huecos en las paredes y marcas donde antes colgaba su arte. Pero esos espacios vacíos no me molestan. Me recuerdan que tuve 72 horas y que no desperdicié ni un segundo. Mientras ella brindaba en un hotel, yo estaba recuperando mi vida. Ella pensó que me tenía engañado. Pensó que esas 72 horas eran suyas para disfrutar. Resultó que eran mías. Si tu instinto te dice que algo no cuadra, escúchalo. La verdad te hará libre, pero primero te va a cabrear muchísimo. Usa esa energía. Yo tenía 72 horas antes de que ella volviera. Y, sinceramente, fue todo lo que necesité para volver a nacer. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.